iniciar con la segunda enseñanza, que esta vez les voy a hablar acerca de la fe o el misterio de la fe, de qué es la fe en sí. Eh, para esto quiero iniciar en Hebreos 6.1, que es donde el apóstol Pablo nos hablaba, nos dejaba los rudimentos de la doctrina de Cristo, que un rudimento se refiere a como una base, como lo esencial, como fundamento. Y la fe en Dios es una de esas bases, ¿ok? Está en Hebreos 6.1, pero antes de esto voy a orar. Señor Jesús, te doy gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú me incomodas, porque yo sé que tú pones el creer como el hacer, Señor. Te pido que pongas tú tus palabras sobre mi boca, Señor, que arranques toda mentira, toda contradicción a lo que tú me has hablado. Quítala, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Hoy quiero humillarme, Señor, no quiero confiar en que es por mí o que por mí puedo hacer las cosas, sino que porque tú pones el poder en mí para yo poder hacerlas, Señor. Me suelto en tus manos, Padre, sé tú conmigo, así como yo contigo. Toma toda carga, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar en Hebreos 6.1. Este es un tema algo cortito, espero no tardarme. Y Hebreos 6.1 dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, ¿ok? Que viene siendo la segunda doctrina que Dios estableció, la segunda enseñanza, eso quiere decir doctrina, que es la fe en Dios. Pero ¿qué es en sí la fe? Porque el apóstol Pablo la nombraba como un misterio. Hablaba de que él mandó a un siervo a que guardase el misterio de la fe, dice, el misterio de la fe. Pero ¿por qué lo nombra como un misterio? Me puse a investigar qué era un misterio, y un misterio se refiere a algo oculto, algo que sí, que no cualquiera conoce o no cualquiera puede acceder a ello, ¿ok? Es algo oculto. Pero para esto encontré otro versículo donde el apóstol Pablo hace referencia, aquí lo voy a buscar, donde dice que los misterios vienen por revelación, o que Dios da a conocer sus misterios por revelación, las cosas ocultas, Él las da a conocer por revelación. Y a ver, busco. Aquí está, Efesios 3. Dice Efesios 3.3, me parece que es. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda habéis enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para vosotros, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. O sea, los misterios se dan a conocer por revelación, pero ahora sí, ya sé que los misterios se dan a conocer por revelación, pero ¿qué es la revelación? Prácticamente la revelación habla acerca de un conocimiento que está ahí, pero que tú no tienes, y que mediante Dios, mediante su espíritu, te lo hace llegar o te lo hace saber o te lo hace conocer. ¿Ok? Eso es la revelación. ¿Va? Entonces, de igual manera, si dice que la fe es un misterio, es algo que está oculto, es algo que no cualquier gente entiende, también tiene que venir la interpretación de Dios. ¿Sale? Y este tema es algo que mucha gente malinterpreta. Mucha gente no entiende en sí el significado, no entiende la definición que el apóstol Pablo da en Hebreos 11 y lo interpreta como quiere, así de fácil. Y miren, en Hebreos 11, como ya lo dije, el apóstol Pablo nos da la definición, que dice así, Hebreos 11.1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Esa es la definición que da el apóstol Pablo. Pero ¿a qué en sí se refiere? Porque una cosa es yo interpretar las cosas como yo quiero, y otra cosa es interpretar las cosas como Dios las interpreta, ¿ok? De interpretar la esencia misma de lo que Pablo plasmó en ese versículo. Y cuando yo leo esto, a simple entendimiento,
es algo normal y es algo con lo que Dios puso para que yo entienda que las cosas no son como, para que yo lo busque pues y para que Él me enseñe, es que yo lo leo y no lo entiendo. O sea, yo lo leo, después la fe, la certeza de lo que se espera, como que la certeza de lo que se espera. ¿Acaso si yo creo, no sé, eh, en que voy a tener un carro nuevo, lo voy a tener, porque dice la Biblia que el que cree, todo le es posible, ¿no? Porque a eso se refiere la fe, como a una creencia, algo que tú crees, ¿sale? Si yo creo que voy a tener un carro nuevo, ¿me va a salir así de la nada o cómo funciona? No, no comprendo. Eh, y es ahí donde entra esta parte que dice que es la certeza de lo que se espera, pero ¿qué es aquello que esperamos? Entonces, algo que yo noto que menciona la Biblia que esperamos es la palabra de Dios. Eso es lo que esperamos, que lo que Dios habla o lo que Dios dice es lo que se cumple. Entonces, cuando la Biblia nos dice que es la certeza de lo que se espera, habla acerca de la certeza que debemos de tener en qué, en la palabra de Dios, porque esto es algo que Dios habló, que Dios plasmó. Y certeza, yo busqué la definición de certeza, y certeza quiere decir conocimiento seguro, claro y evidente de que algo es cierto. Entonces, la certeza de lo que se espera quiere decir a un conocimiento claro de lo que ha de venir, ¿ok? Algo que tú tengas firme, algo que tú creas firmemente que va a venir. Y este caso es la palabra de Dios, ¿sale? Por eso mismo, si nosotros nos vamos a Romanos 10:17, que es donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? Porque es donde debe de estar fundamentada nuestras creencias en la palabra de Dios. Y después dice que es la convicción de lo que no se ve, pero ¿qué es aquello que no se ve? En parte, si leemos más abajito de Hebreos 11, se vuelve a referir a la palabra de Dios, y esto lo podemos ver aquí. Abro mi Biblia. Lo podemos ver en Hebreos 11. Aquí está. Aquí está. Dice Hebreos 11, del 1 al 3, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? O sea, se refiere a igual manera que es lo que, lo que no se ve, se refiere igual a la palabra de Dios, pero yo también entiendo que otra cosa que la que no vemos, pero que tenemos que tener una convicción, es a Dios, a que existe un Dios, porque dice que, ¿cómo dice? Que a Dios no lo vemos, o sea, a Dios no lo podemos ver, pero debemos de creer que le hay. Por eso aquí dice la convicción de lo que no se ve. Busqué la definición de convicción y quiere decir creencia que se tiene firmemente arraigada, y arraigado dice que ha echado raíces. Entonces, la convicción de lo que no se ve quiere decir o es igual a una creencia profunda de algo que no se ve, pero que esperas, ¿ok? Creo que sí me voy entendiendo. Entonces, sale. Ya expliqué qué es la fe, que se divide en dos partes, o así yo lo interpreté, que está en dos partes. Uno es creer en Dios y otro es creer en su palabra, ¿sale? No es en cualquier cosa, en su voluntad, en eso debemos de creer, ¿va? Y yo veo que la fe como tal tiene un poder o crea un poder. ¿A qué se refiere la palabra poder? Es como cuando dice la Biblia que recibiríamos poder cuando viniere sobre nosotros el Espíritu de Dios, ¿ok? Pero ¿qué poder recibiremos o qué es eso que nombramos como poder? Porque, por ejemplo, Jesús
Jesús no inició su ministerio hasta que, ¿qué? Hasta que fue llevado al Jordán, que cumplió obediencia, y después vino sobre él el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios después lo llevó al desierto, donde lo preparó, que ese es sinónimo del bautismo en fuego. Bueno, sí, del bautismo en fuego, y después de ahí inició su ministerio, empezó a hacer los milagros, empezó a, a operar, a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Entonces, cuando la Biblia nos dice que recibiremos poder por medio del Espíritu de Dios, es que se nos va a activar o vamos a recibir el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? De que Él sanaba enfermos, de que Él echaba fuera demonios, todo eso lo íbamos a recibir. Y también íbamos a tener, bueno, es parte, si lo pongo a leer bien, habla acerca de que ese poder que recibiríamos habla acerca de que tendríamos la capacidad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros, para hacer señales, ¿ok? De que Dios está exaltado, de que Jesús está exaltado. A eso se refiere. Y entonces, ¿qué significa la palabra poder? Aquello que se logra o que Dios te da la autoridad de hacer por medio de algo que Él depositó en ti. ¿Ok? Entonces, sale, ya expliqué qué es la palabra poder o qué significa la palabra poder. Entonces, regresando otra vez al tema, si ya dije que la fe tiene un poder, ¿cuál es ese poder? ¿Sale? Entonces, para esto vamos a ir a Romanos 1:12, que dice así: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué produce la fe? Conforta, da ánimo. Busqué la definición y la palabra confortar se refiere a que da ánimo, a que levanta. Es algo que tú llegas tirado y le empiezas a creer en la palabra de Dios y ¿qué pasa? Te levanta, te ciñe, te fortalece. A eso se refiere, que muchas veces en nuestra mente llegan dardos, llegan ataques de que estás haciendo las cosas mal, de que tú no sirves, de que tú no estás haciendo lo correcto, de que Dios ya te engañó, de que Dios no existe, de que Dios está jugando contigo. Entonces, cuando tú están esos dardos, tú lo que debes de hacer es cimentarte en la palabra, cimentarte en la palabra. La escritura dice que Él no es que Él no miente, que Él no es hijo de hombre y que Él no se arrepiente. Entonces ahí me cimiento, ahí la palabra dice que, que como yo anhelaba estar con Él, Él no se avergüenza de Él nombrarse Dios mío, entonces yo lo creo, porque cuando es Dios mío, entonces entiendo que Él tiene cuidado de mí, ¿sale? Y también hay que entender en qué debemos de creer, porque no es creer en cualquier cosa. Debemos de entender a qué se refiere cada versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay malas interpretaciones de, por ejemplo, que todo mundo se agarra lo que le dicen a Josué, ¿no? Que él iba a estar con él y que no tuviera miedo y que no sé qué. Sí, pero eso se lo dijo a Josué. ¿Por qué? Porque él había depositado una parte de su espíritu sobre José. Por eso estaba con él. No es con cualquier cosa. A eso se refiere, ¿no? Porque una cosa es que Dios tenga cuidado de ti y otra cosa es que Dios esté contigo. ¿Vale? Y ya me estoy enchilando. Entonces, eh, cuando cuando, cuando, ya me vinieron a distraer, pero bueno, otra vez. Entonces, ajá, que conforta, que cuando nosotros le creemos a lo que dice la palabra, ¿qué pasa? Somos levantados. Que dice la Biblia que Él va delante de nosotros y Él pelea por nosotros. Entonces, cuando tú crees eso, eres ceñido, eres levantado, ¿sale? Ahora, esa es la primer parte o la primer cosa que produce la fe. Esa es el primer área o carácter del poder que tiene la fe. ¿Ok? Ahora, segundo punto que produce la fe. ¿Ok? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasa cuando tenemos fe, cuando creemos en la palabra de Dios? Se revela la justicia. ¿Pero qué es la justicia? La justicia de Dios, aquello que Dios considera que es bueno, ¿ok? Eso es y esto va de la mano con el punto de arriba, ¿ok? Que cuando creemos en lo que la Biblia establece, que eso es lo que Dios considera que es bueno, por eso la Biblia es una figura de las tablas de la ley, que cuando nosotros creemos en esto, ¿qué pasa? Se revela, se hace manifiesto, que aquello que no se ve y que solamente está plasmado, cuando nosotros venimos y lo creemos, se hace manifiesto, se hace real, se plasma en el mundo natural, deja de estar en el mundo espiritual y se plasma en el mundo natural. A eso se refiere, eso es lo que quiere decir, ¿ok? Es como, por ejemplo, que dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, entonces, si del reino de los cielos es el pobre de los espíritus, es de los pobres del espíritu, entonces, ¿qué me corresponde a mí? Humillarme ante Dios, declararme que por mi espíritu o por mi carácter no tengo la fuerza para conseguir ciertas acciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Viene la justicia de Dios, viene el reino de Dios. ¿Y qué hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay liberaciones, en el reino de Dios hay palabras, en el reino de Dios hay misterios, en el reino de Dios hay llaves. Entonces todo eso, cuando nosotros lo creemos, se hace manifiesto. Otra cosa que dice que van juntos, están allí en el mismo capítulo, que dice, bienaventurados los que... A ver, déjalo busco, porque no me quiero equivocar. Entonces déjalo busco. Y aquí está. Bienaventurados los mansos, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que cuando nosotros aceptamos la lucha que Dios nos pide, cuando nosotros aceptamos y nos sometemos bajo el yugo que Dios nos establece, y aceptamos la persecución, aceptamos el sufrimiento, ¿qué pasa? Nos va a pertenecer el reino de Dios, el reino de Dios. Todo eso, esos puntos que di, que tiene más puntos, de qué es todo lo que abarca el reino de Dios, y también tiene etapas, pero por ejemplo, esto que te estoy hablando es de que el reino de Dios, cuando dice la Biblia que el reino de Dios se ha acercado, o sea, cuando nosotros hacemos estas cosas, acercamos el reino de Dios y todo lo que abarca con el reino de Dios, ¿va? Entonces, la justicia de Dios se revela por fe. Ok. Punto número 3. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe justifica. ¿Pero qué es justificar? Que nos vuelve justos. Y esto lo podemos ver en Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, cuando nosotros creemos a Dios, nos es contado por justicia, nos es contado por obediencia, nos es contado porque estamos bajo sus leyes que Él establece, bajo lo que Él considera que es bueno. ¿Ok? Por eso dice que nos justifica, porque nos vuelve justos. ¿Sale? Pues es eso, que cuando tú crees a Dios, le agrada que le creas, y ese punto lo vamos a ver más adelante. Pero va, ya vamos 3. 1, la fe conforta. 2, la fe trae la justicia de Dios. 3, la fe justifica. ¿Ok? Punto, bueno, ahorita se me viene a la mente que es como, como cuando dice que es justificar. Bueno, secularmente se conoce como justificar, es como cubrir, como, como tú haces algo malo. ¿Y qué pasa? Ah, no, pero es que lo justifico con esta otra cosa, o lo justifico con que lo hice por esta otra cosa, ¿ok? Bueno, creo no me estoy entendiendo en ese punto, pero lo que quiero dar a entender
Es que por medio de la fe vamos a alcanzar buen testimonio ante los ojos de Dios, ¿sale? Y bueno, eso es lo que quiero dar a entender. Y vamos al punto número 4, que es Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe que salva. Cuando nosotros creemos que vino un Salvador y que pagó el precio por nosotros, que vino y se humilló, hizo un sacrificio, que pagó el precio por nosotros por su sangre, que vino y destrozó el cuerpo de muerte, el cuerpo que había en nosotros, que tiene como consecuencia la muerte, y fue exaltado, y cuando nosotros vamos y nos acercamos a Él nos santifica, Él nos justifica, Él nos limpia, Él nos salva, porque la salvación tiene etapas, porque la Biblia, otra vez, voy a volver a decir, la Biblia habla de pozos de la salvación, no habla solo de una salvación, son varias salvaciones, nos salva de la fe, nos salva de la fe, nos salva del pecado, nos salva de la muerte, nos salva de la ira de Dios, nos salva de la condenación de Dios. Entonces, todo eso lo vamos a recibir, ¿por qué? Mediante la fe. Si te das cuenta, todos los puntos van como de la mano. ¿Ok? Porque este punto también entraría en el anterior, donde dice que por medio de la fe se revela la justicia de Dios. ¿Ok? Va, va como de la mano. Ahora, punto número 5. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, dice aquí con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, habla acerca de que cuando nosotros creemos que Jesucristo fue exaltado otra vez, vamos a recibir una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La que dejó en Juan, que dijo que nos convenía que Él se fuera para que así Él mandara un consolador, el cual es el Espíritu de verdad, lo menciona en Juan 14 me parece que es, no sé, me puedo equivocar ahí, pero habla acerca de eso, esa es la promesa, inclusive, bueno, déjalo busco, inclusive ahí mismo en Juan, arribita lo dice, que esa es la promesa del Espíritu Santo, esa es la promesa, sí, aquí está, Juan 14, no me equivoqué, aquí dice, a ver si se alcanza a ver, dice ahí, no se alcanza a ver, pero habla acerca de la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, Juan 14, versículo 15, ¿ok? Y que mediante este Espíritu, o lo que se conoce también como el bautismo en Espíritu Santo, que ese es cuando recibimos al Espíritu de Dios, recibiríamos como bendiciones, ¿sale? Que en este caso es que recibiríamos el, mm, bueno, aquí lo nombra como el Espíritu de verdad y dice que cuando lo recibiéramos íbamos a entender el versículo 20 que dice así, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, ahí vamos a tener la manera correcta de interpretar las cosas y vamos a tener el discernimiento para interpretar las cosas que vienen de Dios y que no vienen de Dios, ¿sale? Así de fácil. Entonces, a eso se refiere, que íbamos a ser bautizados en el Espíritu Santo mediante la fe. ¿Ok? Ahora, punto número 6. Hebreos 11:5 dice así, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué pasa con la fe? Que la fe hace que le agrade a Dios. Y bueno, aquí anoté Hebreos 11:6. Déjame ver. No sé qué hay ahí. Hebreos 11:6. Ah, sí. Bueno, confirma lo que dije. Que dice, pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? ¿Qué produce la fe? Que le agrademos más a Dios. ¿Ok? Que en sí, si Dios te escogió y estás en el camino de Él, es porque ya le agradas, pero también es que le agrada que le creas, que si él te dice que es blanco, una cosa que tú ves roja, le creas que te dice que es blanco. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Que a él le agrada que le sigas, que aceptes lo que él dice. Eso, así de simple. Que le obedezcas también. Que si él te dice salta, saltes. Y si él te dice que te quedes, te quedes. Que no te muevas sin su voluntad. Eso es a lo que Dios le agrada. Y bueno, ya para cerrar con este tema, Eh, Santiago 1:3, que también, así como la fe produce cosas como que nos bendicen, ajá, también produce otras cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Que es Santiago 1:3, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué pasa cuando tenemos fe? Hay pruebas. Dios nos pone a prueba. Prueba nuestros corazones, prueba nuestra fe. La fe debe de ser pasada por fuego, dice la Biblia, para para que así cuando es pasada por fuego ya no tenga un simiente firme, algo de que ya no seas tirado, algo de que no con cualquier cosita dudes, y eso es algo que me pasa a mí y ahora sé porque Dios me ha estado permitiendo muchos ataques hacia mi fe, hacia mi fe, hacia mi fe, porque simplemente la está puliendo, ¿ok? Y bueno, eso es lo que yo quería compartirles hoy. Está algo pequeño, ahorita lo voy a revisar, a ver qué tal.